mi nombre es Ademir Bermúdez. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ademir Bermúdez, soy miembro de CIE, soy de El Salvador, pertenezco a varias organizaciones de investigación y desarrollo, implementación, docencia, entre otros. Y aparte de eso, tengo mi emprendimiento también enfocado al desarrollo tecnológico, especialmente al área de tecnología como lo que es robótica e inteligencia artificial. Este día tengo el orgullo, el honor de ser parte de este seminario de la práctica docente junto con ustedes y vamos a hablar un poco de algunas cosas que algunas posiblemente ustedes ya las conocen, otras posiblemente tienen ya un conocimiento de eso y algunas cosas posiblemente no las conozcamos. Algo que a mí me gusta hacer ver desde el inicio es que vamos con una metodología en la que todos vamos a aprender de la misma forma. Todos tenemos el mismo conocimiento y que todos acá podemos compartir nuestras opiniones e ideas, principalmente con el fin de que esto se haga más ameno y podamos establecer puntos de acuerdo, digámoslo así, en lo correcto, lo no correcto, lo que se debe, lo que no se debe de hacer, en base a los estándares ya establecidos que es algo que ya existe no solamente en El Salvador, sino en todo el mundo. También vamos a tratar de ver algún tipo de herramienta tecnológica, dependiendo cómo avancemos en estas prácticas. Posiblemente ustedes han conocido o han escuchado ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud 3, Meta IA, Google Classroom, Moodle, entre otros. Y vamos a tratar al mismo tiempo de ser posible estas herramientas, discutirlas, analizarlas, comprenderlas y visualizarlas entre nosotros mismos. Y vamos más adelante, también voy a pasarles una pequeña encuesta donde me gustaría su opinión de alguna de estas herramientas. Posiblemente ustedes conozcan, ya las usen, las tengan en práctica y digan, no, esta ya la conozco. O dependiendo del área donde ustedes estén, posiblemente les pueda servir un poco más y enfocarnos un poquito más en esas y las demás solamente mencionarlas. Como les menciono, esta idea es en que todos podamos aprender de una forma práctica y que podamos dar nuestro punto de vista a través de lo que es la tecnología y a través de la docencia. Similar a lo que les comentaba al grupo anterior, pero ellos de enfocado a la tecnología, vamos a ver nosotros que ellos es más tecnología que docencia y ustedes es más docencia que tecnología. En el caso de ustedes es más que todo dialogar, discutir, interpretar y visualizar lo que ya existe y lo que se puede mejorar en base a lo que está permitido. Para eso vamos a comenzar con una idea bien sencilla. La vida es de constantes cambios. Depende de uno si se adapta o no a ellos. ¿Por qué mencionamos esto? Pongo un ejemplo de cómo nos visualizamos nosotros en el 2023 como individuos, como personas, como profesionales en la sociedad, cómo nos visualizamos y cómo nos estamos visualizando para este año. Yo creería en este momento que la versión de ustedes en el ámbito profesional es muy diferente a la del año pasado, porque para este día ustedes en estos meses han seguido aprendiendo, han seguido observando, han seguido adaptándose a las cosas que han venido surgiendo día a día. Estos cambios pueden ser positivos como pueden ser negativos y nosotros como docentes tenemos que visualizar, interpretar y comprender lo que está sucediendo en nuestro entorno, ya sea con herramientas tecnológicas o ya sea en el ambiente social como tal, que vamos a dialogar muchos temas como el ambiente tecnológico, como el ambiente en los salones de clase, como el ambiente familiar, como la cultura, la sociedad, que afectan directa o indirectamente el rendimiento del estudiante y afectan indirecta o indirectamente también la preparación, adaptación y formación del docente de hoy para mañana. Porque lo que vamos a ver nosotros hoy, posiblemente dentro de 2 años, ya sea desfasado. Y eso hay algo que tenemos que ser bastante conscientes. A través de los cambios de la tecnología y la educación, ha ido evolucionando y se ha ido adaptando uno con respecto al otro. El primer golpe fuerte de la tecnología fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a hablarse de tecnología en los salones de clase. Y obviamente estos cambios se fueron dando dependiendo del país y el tiempo en que se implementó. No es lo mismo decir la tecnología de El Salvador de 1980 a la tecnología de El Salvador del 2024. Lo mismo puede ser la tecnología de México pero en tiempos diferentes. ¿A qué quiero llegar con esto?
La implementación de los cambios disruptivos han obligado a que nosotros sigamos aprendiendo y adaptándonos a esos cambios. Otro ejemplo muy práctico, pero triste también, igual que la Segunda Guerra Mundial, es el cambio cuando se dio el factor del COVID-19. Cuando se dio el factor COVID-19, voy a hablar de El Salvador como ejemplo, no puedo hablar de otros países, pero sí puedo hablar de El Salvador. En El Salvador se dieron grandes problemas. ¿Cuáles fueron los grandes problemas de El Salvador? Que el docente estaba acostumbrado a dar las clases de forma presencial. Entonces esos cambios obligaron al docente a prepararse para la tecnología que estaba, que ya existía, pero que muchos docentes no querían adaptarse a esos cambios. Para esos problemas generaron que el docente fue un golpe al aprendizaje colectivo. Acá en El Salvador se comenzaron a hablar de capacitaciones en línea, reuniones, relámpago, para que el docente se pudiera adaptar a esa tecnología. Obviamente habían docentes que ya la conocían, que ellos sí aceptaban el cambio tecnológico y lo abordaban y lo abrazaban como parte de lo que va a suceder y que debe de estar sucediendo día a día. La tecnología en general, vamos a decir nosotros que es buena y es mala, pero al mismo tiempo vamos a decir que nosotros como profesionales, ya sea docentes de primeros años, docentes de parvularia, ya sea docentes de institutos, docentes universitarios, la experticia en la que ustedes estén, vamos a decir nosotros que siempre vamos a ser aquellos que también estamos aprendiendo y tenemos que estarnos adaptando a diferentes factores que se van a estar dando a través del tiempo. Estos factores van a ser culturales, sociales, emocionales, espirituales, religiosos, económicos, de gobierno, entre otros. Algunos de ellos son más ligados a cómo se va a ver ese cambio en el docente y otros no. Y también influye el país donde estamos. No es lo mismo decir El Salvador, está, digamos, por ejemplo, ahorita El Salvador está tratando de implementar tecnología en los salones de clase y está abordando estas tecnologías y está preparando al docente hoy para el mañana y posiblemente México ya lo comenzó a hacer hace 3 o 4 años antes o muchos años antes. Entonces, eso va a variar también de país en país. Y vamos a discutir entre todos nosotros de una forma sana y vamos a analizar los puntos de vista principalmente en tres enfoques: docencia, familia y estudiante. El punto de vista del estudiante segmentado, dividido del padre de familia o la familia como tal, y el otro como nosotros como docentes como tal. Porque cuando nosotros queremos implementar, clasificar, evaluar a nuestros estudiantes, de alguna forma vamos a tener que conocerlos, pero al mismo tiempo tenemos que ser analíticos y tenemos que comprender muchos factores de cómo suceden las cosas día a día. Pero obviamente me estoy saltando muchas cosas que las vamos a ir viendo poco a poco. Conmigo va a ser más como un punto en el que a mí me gusta hablar de la tecnología, me gusta verle lo bueno y también ser consciente de lo malo, pero al mismo tiempo me gusta que el docente tenga su propio punto de vista en todos los temas que vamos a ver, principalmente en el área de la pedagogía, cómo el docente aborda estos retos, los afronta, los adapta y trata de solventarlos para que el estudiante, que es nuestra meta final, pueda aprender en base a nuestros conocimientos. Ojo que cuando digo nuestros conocimientos, va desagregado muchas cosas que es las que vamos a comenzar a discutir el día de hoy. El profesor es un mediador, vamos a comenzar por esto, entre el alumno y la cultura, a través de su propio nivel cultural. Esta frase es un poquito emblemática y puede generar mucha discusión en diferentes autores, principalmente porque cuando decimos que el profesor es mediador entre el estudiante y la cultura, hay mucha tela que cortar o muchas cosas que podemos mencionar. Pero en términos generales, ¿qué podemos entender nosotros por esta primera frase? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O se puede visualizar de otra forma? ¿Cómo lo visualizan ustedes esta primera frase? ¿Alguien quiera comentarlo? Yo aquí ahorita no los puedo ver. Cuando ya comparto pantalla por Meet no puedo ver las personas. Así que los dejo ahí alguien que quiera comentar.
me puede expresar, solo dice su nombre y puede expresar lo que comprende o entiende de esta primera frase. ¿Alguien? Hola, me llamo Miriam. Hola. Si quiere Muy bien, empiezo Miriam. yo. Excelente, Eh, dígame. Muy bien. Bueno, respecto a esta frase, creo que es muy cierta. Somos mediadores entre los alumnos, pero tiene que ver mucho lo que dice al final, el nivel de cultura que tengamos nosotros. En Ok, base a lo que tenemos, a lo que pensamos, a lo que creemos, es la manera en que le tratamos de influir al alumno. Si yo muy bien. soy en este caso muy tecnológica, si hago uso de la tecnología para todo, si todo está en mi celular, mi agenda, todo, entonces voy a promover eso en mis alumnos. Les Ok, voy a decir que está bien, que con eso me organizo, que eso es más eficiente. Pero por el contrario, si soy de los que no le gusta la tecnología, que todavía tiene recelo, que voy poco a poco, eso es lo que van a ujú, ver mis alumnos de mí, ese avance poco a poco, porque a lo mejor hasta todavía les digo, no, y tiene que ser la tarea escrita en la libreta. ok, muy bien. Entonces, pues yo creo que sí, en base a lo que nosotros tenemos es lo que propiciamos con las personas que nos rodean. Excelente comentario, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar su punto de vista de esta frase? Y el conector lógico que está incluido en esta frase. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces, primero, muchas gracias por el comentario de la compañera. Acá, como les comento, mi interés es que todos podamos dialogar, porque como dijo la compañera y lo sostengo yo también, el punto de vista va a variar un poco. La experiencia, el entorno donde nosotros estemos, la forma en que nosotros aprendimos, también puede ser algo que puede afectar positivo o negativamente el aprendizaje del estudiante, porque la cultura varía de país en país, la cultura varía entre zonas en las que estemos y varía también entre nuestras propias experiencias como docentes. Pero hay algo que tenemos que tener bastante cuidado, es que como docentes nosotros sabemos lo que debemos de hacer y tenemos que ser críticos, analíticos, profesionales a la hora de establecer el punto en el que nosotros nos consideremos mediadores entre el estudiante y la cultura o la sociedad en general. La sociedad como tal puede ser un ente que puede absorber al estudiante de una forma muy negativa o muy positiva. Y esto lo estoy dialogando como punto de partida porque cuando nosotros queremos armar nuestro plan de estudio, no queremos armar lo que el contenido del estudio que vamos a darle a los estudiantes, primero tenemos que visualizarnos y conocernos nosotros mismos, visualizarnos en cómo nosotros somos y cómo queremos que sean los estudiantes, no una imagen de nosotros, porque sería un error, porque el tiempo de nosotros es muy diferente al tiempo de ellos. Como bien nos mencionó la compañera, ahora la tecnología es algo que está. Cuando nosotros estábamos relativamente, bueno, yo en mi caso, cuando yo estaba estudiando en la universidad, pongo ese ejemplo, comenzaban a verse los celulares en mi país. Cuando estaba en bachillerato, eran contados la gente que tenía un celular. Cuando yo estaba en noveno, solo había lugares específicos donde había acceso a Internet. Actualmente, yo voy caminando, voy al parque, en el parque tengo Internet gratuito, me siento, saco el celular y puedo navegar. Los tiempos son diferentes, las perspectivas son diferentes, la forma de aprender también va a ser diferente. Y nosotros como mediadores en este punto tenemos que ser conscientes de que queremos siempre lo mejor para el estudiante. Y trataremos de buscar ese punto donde nosotros, nuestra experiencia nos va a servir, pero también no influir a que el estudiante se sienta sometido o obligado a hacer ese camino que nosotros tomamos, sino que seremos aquellos que ya pasamos ese camino y que el estudiante va a estar con nosotros y vamos a ser los guiadores, ya sea de la cultura o de la sociedad, como ustedes lo quieran ver, a través del aprendizaje. Entonces, esta frase es bastante interesante como tal. La práctica docente se encuentra fuertemente influida en la trayectoria de la vida del profesor. El contexto socioeducativo depende de dónde se desenvuelve, como mencionábamos, dónde está ubicado, cómo fue preparado, cómo fue las exigencias que tuvo en su momento y la calidad de la educación que él recibió. Todo eso se ve íntimamente ligado,
pero al mismo tiempo nosotros como profesionales ya sabemos exactamente lo bueno, lo malo que nosotros aprendimos y cómo lo aprendimos. Y eso es muy importante porque esto que estoy poniendo aquí son textos que vienen prácticamente de libros, formalmente de libros, pero hay que agregar el agregado de que nosotros como profesionales siempre tenemos que tener ese punto de criterio como profesionales, de que ese camino fue una historia y el estudiante va a conocer otra historia. Alguien dice, por ejemplo, que el Internet es algo bueno, otros podrán decir, el Internet es algo malo. Alguien dirá, el celular es bueno, otros dirán, el celular es malo, las computadoras, etcétera. Entonces nosotros vamos a ir haciendo ese análisis y vamos a tratar de adaptar, comprender, analizar la tecnología y al mismo tiempo vamos a tratar nosotros de ser un punto en el que el estudiante no nos vea como a alguien a sobrepasar o a alguien al que los tienen como intimidados, sino como tampoco como un amigo, porque ese es otro problema que se da, sino que también verlos, que nos vean a nosotros como un ente que puede ser el camino a seguir, pero que nosotros sabemos el camino correcto a tratar. Estos son puntos que vamos a mencionar, porque cuando hablamos de las currículas, cuando hablamos de lo que tenemos que armar en base a nuestras experiencias, también tenemos que ser conscientes un poco de eso. Ahora sí, ¿qué vamos a ver en este seminario? Bueno, introducción a la práctica docente, planificación y diseño de clases, la metodología de la enseñanza, la evaluación del aprendizaje, gestión del aula y algo que lo vamos a estar viendo directa o indirectamente desde hoy, la innovación y la mejora continua. Cuando hablamos de innovación y mejora continua, va enfocado también en tres puntos. Enfocado en el docente, enfocado en la familia, enfocado en el estudiante. Obviamente hay más factores que deberíamos de contemplar, por ejemplo, la sociedad o la cultura, el Ministerio de Educación, el gobierno, la religión, entre otros, pero hay temas que son un poquito emblemáticos más que otros, principalmente cuando hablamos de religión y cuando hablamos de política. Son temas un poquito delicados y eso va variando también entre país y país. Cada quien es consciente de cómo está, cada quien es consciente de cómo va evolucionando y qué herramientas y qué accesos y cómo va a ir en su entorno en el aula y cómo va a ir evolucionando con sus estudiantes. Un ejemplo, en el módulo 5 dice gestión del aula. ¿Cómo es la interacción, la cooperación, el desarrollo, el compañerismo entre los estudiantes, entre las actividades y el docente para que esa forma de aprendizaje sea continua, mutua y que no se vea una competencia desleal, sino una competencia sana, si se quiere ver como competencia como tal, o es un trabajo colaborativo entre los estudiantes para una mejora continua? Entonces lo vamos a ir viendo de una forma gradual, pero el número 6 es algo que indirecta o directamente lo vamos a estar comenzando a ver desde el día de hoy. Esto que está acá, más adelante les voy a comentar algunos temas de estos objetivos, pero generalmente cuando hablamos de objetivos generales solo es un objetivo, pero con ustedes trato de abordarlo en tres partes, principalmente porque más adelante lo vamos a ver dependiendo en qué camino queramos tomar. Por esto está pensado general ahorita. Desarrollar la competencia de los docentes, el cual fomentar habilidades y conocimientos necesarios para la enseñanza efectiva, incluyendo competencias pedagógicas, tecnológicas, interpersonales. Cuando hablamos enseñanza efectiva, tenemos que hablar mucha tela que cortar con la palabra enseñanza efectiva. Cuando decimos competencias abordadas en la pedagogía, en la tecnología y la interpersonalidad, hablamos de cómo es el docente en el salón de clase, cómo se adapta a los cambios disruptivos que se están dando dentro y fuera del salón de clase y cómo es el docente con los estudiantes, con sus compañeros de trabajo y en el ambiente en la sociedad, que tal vez podrían considerarse no que puede ser muy fundamental, pero a veces es la misma imagen del docente que influye positivo o negativamente en muchos criterios a tomar en cuenta. Promover la reflexión crítica, facilitar la reflexión sobre la práctica docente, permitiéndole que se sea capaz, bueno, lo visto de dos puntos, el analizar para el estudiante y comprender para el estudiante y mejorar sus metodologías de enseñanza a través del aprender haciendo, que eso lo vamos a ir abordando también gradualmente.
Integrar teoría y práctica. Aquí es otro dilema bastante fuerte porque generalmente actualmente se maneja ahora más que la teoría sí es fundamental y esencial y que debe de estar inmersa en los salones de clase. Pero hablamos también de que la teoría se tiene que estar más práctica, que el estudiante lo pueda visualizar, comprender para el ambiente, ya sea laboral o para futuras carreras en las que ellos quieran abordar para su preparación profesional, promoviendo el aprendizaje significativo y contextualizándolo como tal. Los objetivos específicos, diseñar un programa de enseñanza eficaz. Nuevamente esa palabra, eficaz. Capacitar a los docentes para planificar y diseñar programas de enseñanza innovadores y efectivos nuevamente. Utilizar tecnologías educativas que nos permitan integrar al docente a las nuevas currículas que están haciendo y que el estudiante pueda verse inmerso en esa forma de la mejora del aprendizaje continuo. Evaluar. Permítame acá. La forma de evaluar el aprendizaje también tiene que ser de una forma, llamémosle, sumativa, que se caracteriza principalmente por cómo el estudiante va aprendiendo a su propio ritmo y que cumpla los requerimientos mínimos establecidos y que posiblemente sea de una forma de aprendizaje grupal o individual, de la forma en que el estudiante va a ir aprendiendo. Fomentar la inclusión y diversidad. Esta palabra de la inclusión y diversidad voy a dejarlo en términos generales como cómo incluir para que el estudiante que pueda tener alguna limitación física, emocional o espiritual o otro tipo de problema pueda recibir y participar e incluirse en el salón de clase. Acá en El Salvador se está dando un bastante dilema, según últimos estudios, clasificaciones que se están dando. Muchos estudiantes tienden a tener problemas de conducta. A algunos los clasifican, por ejemplo, con autismo, TEA, entre otros, y los dicen es un problema. Cuando hablamos de un problema, algunos lo dicen como no, es que eso no es un problema, es una clasificación diferente del aprendizaje del estudiante. Y eso conlleva a que el estudiante tiene que llevar una forma de aprendizaje en el hogar de una forma y en la institución o escuela, colegio o universidad de otra forma. ¿A qué conlleva con esto? Según estudios, no es una enfermedad. Según estudios, dice que es una forma de ver de las personas las cosas de una forma diferente y comprenden de una forma, razonan de una forma, pero que pueden llegar a convivir en la sociedad y que solamente necesitan una guía, posiblemente, para poder ser insertados en la sociedad. Y se habla de la inclusión del docente, la preparación del docente para que el estudiante pueda llevar ese camino. ¿Alguien ha escuchado el TEA, trastorno de autismo, por ejemplo? Según los últimos estudios, año con año en Latinoamérica tiene altos índices de autismo, según las clasificaciones y segmentaciones que se están dando, y se han dado problemas a veces de que se clasifican, aunque se oye la mal la palabra, y se dice que el estudiante no quiere aprender. Y a veces el estudiante en base a los estudios se ha descubierto que el estudiante no es que no quiera aprender, o depende de la clasificación o segmentación que se le ha dado, del tipo de problemas que se le ha detectado. El estudiante requiere otro tipo de atención antes, durante y después para que el estudiante pueda desempeñarse en el salón de clase. Son cosas que se dice que mágicamente el docente tiene que solventar, y digo mágicamente porque, como les comentaba al grupo anterior, la tecnología puede ayudarte, pero también influye la sociedad, pero también influye la cultura, pero también influye las herramientas que tú puedas tener, también influye cómo te están ayudando, en este caso las entidades del gobierno, del Ministerio de Educación, entre otros. También influye la motivación, el desempeño del docente, también influye los padres de familia para que al final se obtengan los mejores resultados que se puedan obtener. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este primer tema? Desarrollar, promover e integrar competencias pedagógicas, tecnológicas, interpersonales, para que se pueda
dar una metodología de enseñanza en que el estudiante se pueda ver inmerso en un método eficaz, entre comillas, porque eficaz siempre va a haber un dilema, para que el estudiante pueda aprender. Dependiendo del grado que usted esté impartiendo, puede ser de primeros años, puede ser técnicos, puede ser universitarios, puede ser colegios, puede ser institutos. Eso va a ir viéndose y se va a ir estableciendo competencias pedagógicas según el base, el nivel y el grado académico de los estudiantes. Un rol del docente, reflexión sobre el papel del docente y el proceso educativo que debe de desempeñar principalmente en las competencias pedagógicas, tecnológicas e interpersonales que se tiene que tener. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que el docente no va a solventar los problemas de todo. Si el docente no tiene las herramientas tecnológicas, es muy difícil. Si el docente no tiene las competencias pedagógicas, hay que preparar al docente. Si el docente no quiere adaptarse a estas nuevas tecnologías o no quiere recibir capacitaciones, asesorías o preparación, el docente va a tener este problema de desfase que va a generar a futuro otros problemas, no solamente para él, sino que para los estudiantes, porque el estudiante se está viendo envuelto día a día a una sociedad, a una cultura que está cambiando drásticamente, rápidamente. Con los del grupo anterior les comentaba que la educación, por ejemplo, llamada educación tradicional, se venía dando hasta que comenzó a darse el primer cambio de la educación. El primer cambio se dio drásticamente cuando se dio la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, y aunque se oye mal, se comenzaron a crear las famosas computadoras. Gracias a esa Segunda Guerra Mundial se comenzaron a hablar de tecnología en los salones de clase. Y dependiendo del país, así se fue incluyendo la tecnología en los salones. De una forma gradual, lentamente y posteriormente fue subiendo a tal punto que ahora se discute en España, por ejemplo, si en el celular debe de estar en el salón de clase o no debería de estar. Entonces, ese dilema está estableciéndose porque los estudiantes en España están pidiendo tener acceso a Internet para solventar todos los problemas que se les están planteando y poderlos solventar de una forma práctica, rápida y sencilla. Y ahí vienen las competencias del docente. ¿Dónde queda el docente para obtener resultados eficaces? Que podamos establecer una tecnología adecuada y que las competencias pedagógicas se puedan implementar con las nuevas tecnologías. Perdón. Para esto, les hago una reflexión. ¿Ustedes han escuchado de ChatGPT? Sí. Sí. ChatGPT actualmente fue la tercera ola dentro de los cambios de la educación. Hablamos de la primera en 1940-60, la época de la guerra. Cuando se terminó la guerra, comenzaron a verse la tecnología en los salones de clases, comenzamos a hablar los proyectores, luego cambiaron las pizarras, después se comenzaron a hablar de acceso a Internet. Estamos hablando grandes cambios alrededor de 20, 30 años. Cuando se comenzó a hablar del Internet, comenzó a verse los grandes cambios tecnológicos y comenzaron a darse nuevas herramientas para el docente. Después de eso, y se incluyeron las computadoras, después de eso se incluyeron los celulares y antes no se daba tanto el problema de que un estudiante tuviera el celular en un salón de clase, más que por ética se le pedía en su momento, depende del país obviamente también, que dejaran el celular en un lugar o que lo tuvieran en silencio. En España se está dando el problema de que lo quieren prohibir en los salones y lo quieren prohibir en todas las categorías. Estamos hablando desde educación básica hasta universitario. La razón es porque ellos todo lo quieren solventar por medio de la tecnología. Y entonces tenemos un primer problema cuando decimos que los objetivos de este seminario son que el docente pueda utilizar tecnologías para motivar a los estudiantes al uso de esas tecnologías. Pero para eso, vamos a decir nosotros que tenemos que tener en cuenta muchos factores a este punto. Antes de discutir esto que está acá,
no sé si ustedes en sus institutos o donde ustedes laboren, les dan el acceso a que el estudiante pueda tener el celular en el salón de clase. No sé si ustedes lo tienen, les permiten eso bajo las condiciones, por decir algo, que tengan el celular en silencio o vibrador, no sé, o no les permiten tener acceso o no les permiten el uso de los celulares en los centros educativos, institutos, universidades, donde ellos estén. No sé, ustedes, acá en El Salvador se da que en algunos lugares se les prohíbe y en otros lugares se les pide que lo tengan en silencio. ¿Por qué hago este comentario? Y pongo ejemplos. Primero, acá en El Salvador y creo que en todas partes del mundo tenemos el problema del cambio climático. Hoy en la mañana está lloviendo fuerte, ya en la tarde está haciendo el gran sol como que si no pasó nada, de repente hay un temblor y el celular tiene que estar en la mano de la persona, generalmente, digamos, por la aplicación, notificación de un terremoto y le da como 5 segundos, se supone, para por lo menos ver si se puede ir a un lugar seguro, si está cerca del donde se va a manifestar. Si hay algún tipo de problema, el estudiante pueda comunicarse con los padres de familia o viceversa. Pero al que no tener el celular se da el problema que el estudiante está no se sabe dónde está, se da el problema de que no sabemos si llegó al salón de clases, si llegó al instituto o qué. Entonces, se habla de esos dos puntos de vista. Yo soy del criterio, pero ese es mi criterio personal, que eso es lo que yo quiero hablar con ustedes, que va a depender de algo que se tuvo que haber hecho hace 5 años. Acá en El Salvador se discutía eso hace 5 años. Y yo creo que en México, y al igual que en otros países, se discutía el uso y la capacitación, orientación del uso de la tecnología en la familia. No hablamos en el centro educativo, sino en la familia. ¿Por qué? Porque si en la familia se le dice al hijo, mira, el celular lo vas a utilizar de tal hora a tal hora, a la hora de almuerzo, cena o desayuno en la familia, no lo tienes que tener a la mano, qué sé yo, por decir un ejemplo. Y cuando vayas al centro escolar, al instituto o donde tú estés estudiando, pues lo tienes en modo en vibrador o en silencio. Y estás nada más pendiente por si tu mamá o yo te llamamos. Eso es, digamos, el ideal que se tuvo que haber hecho, pero que lamentablemente no se hizo. Entonces, como no se hizo, se dan las consecuencias con el paso del tiempo. Así como esa tecnología, ha habido otras tecnologías que han dañado o han dañado así prácticamente la forma de impartir las clases del docente, ya sea una forma muy positiva, ya sea una forma muy negativa. Hace unos años se hablaba, por ejemplo, no sé si ustedes conocieron, pero en México fue un boom también aquí en El Salvador. Yo no soy muy afán de Pokémon, pero hubo un tiempo que se dio el famoso Pokémon Go, que era Pokémon Go, era con realidad aumentada, el joven iba caminando, iba buscando un Pokémon que solo lo iba a ver en el celular y se dieron casos que estudiantes se lastimaron o estudiantes que se cayeron por las gradas, estudiantes que se fueron por unas tuberías, incluso hubo estudiantes que fueron atropellados por ir viendo el celular, buscando un Pokémon que no existía, que solo lo podían ver en el celular y al final el estudiante perdió la vida. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque toda la tecnología tiene que llevar una orientación y esa orientación la tenemos que ver en dos puntos fundamentales. Una es en el hogar y el otro es en el centro educativo donde está el estudiante. El hogar es como prioridad. Lamentablemente el hogar se toma como, el hogar es como el comodín, no, el centro escolar, el profesor es el que te tiene que orientar. Nosotros solo te damos techo y comida y la vestuaria y vas a aprender en el centro escolar. Por eso menciono el rol del docente del 2024, porque el rol del docente del 2024 se va a reflejar en el 2025 y posiblemente llegue hasta el 2026, pero esto va a ir evolucionando y llegará un momento que lo que estamos hablando ahora posiblemente dentro de un par de años ya no tenga sentido o ha evolucionado y ha cambiado de una forma totalmente diferente a lo que estamos visualizando hoy en día. Por eso dice que el rol del docente es un proceso educativo, incluyendo su influencia del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Ese es el rol principal.
independientemente los cambios culturales, independientemente la sociedad, independientemente de la tecnología, el rol del docente es un proceso en el cual el estudiante debe de aprender y desarrollar y al mismo tiempo el docente debe de influir para que el estudiante lleve ese camino durante todo el tiempo que sea él su docente. ¿Cuáles son las competencias en ese caso que debería de tener el docente para este día, para implementarlo el 2025? ¿Cuáles son esas competencias que debería tener el docente? Podemos mencionar 3 competencias clave que debería tener el docente. Yo voy a poner las 3 y aquí viene nuestra autorreflexión. Porque esto que estamos hablando ahorita es simplemente para cuando yo arme mi plan de estudio, primero tengo que conocerme bien, conocer qué tanto sé del tema que voy a impartir y qué tanto posiblemente conozco ya al estudiante o el ambiente donde está el estudiante o la cultura o la sociedad donde está el estudiante que me va a ayudar a moldear el contenido para prepararlos para ese entorno en ese tiempo, ya sea 2024, 2025 o hasta donde sea adaptable ese plan de estudio. Debemos recalcar que ese plan de estudio año con año tiene que ser una revisión y no puede estar estática o detenido mucho tiempo. De hecho, lo ideal es que todo el tiempo se esté mejorando. Con los del otro grupo hablamos de diferentes software, con ustedes voy a hablar de algunos, porque es más en la parte de pedagogía la de ustedes, pero siempre voy a tratar de abordar algunas herramientas tecnológicas que nos van a guiar a ser más, como dice acá, efectivos. Dentro de ellos está la comunicación, la empatía y la capacidad de adaptación. Son los ejes principales de las competencias claves que debe de tener un docente del día a día. Indirectamente ya hablamos de la capacitación de la adaptación. Por ejemplo, en El Salvador, para el 2020 se dio el problema que muchos docentes no podían utilizar Zoom, ni Google Meet, ni otro tipo de tecnología para poder transmitir clases en línea. Desconocían, siendo profesionales, posiblemente con maestrías o doctorados, pero no podían implementarlos porque no habían querido seguir adaptándose a los cambios tecnológicos que se estaban dando. ¿Cuál fue el problema de eso? Que se dio calidad, que no, perdón, se dio una educación de baja calidad. La empatía también es muy importante en un docente del día a día y la comunicación efectiva es fundamental. Cuando hablamos de la comunicación efectiva, estamos viéndolo del docente al estudiante, del docente a los padres de familia, del docente con nosotros docentes, y aunque ustedes y yo podemos variar en esto, del docente a la sociedad. Porque lamentablemente el docente es un ente que es visto por la sociedad y tiene que ser un ente que, aunque posiblemente para muchos no tiene mucho sentido, lo visualizan al docente como un ente pulcro, recto y con ética profesional, aunque todos obviamente somos humanos y también tenemos nuestros pequeños cambios sociales. Yo por lo menos en la sociedad soy de una forma, en mi ámbito laboral soy de otra forma, porque yo trato de a la hora de dar mis clases ser muy formal. Fuera de mis clases soy un poco bromista, soy un poco más alegre, soy un poco más suelto, pero obviamente todo con respeto y educación. Entonces, estos 3 ejes son los principales. Y ahora viene mi reflexión. Como docente, ¿me adapto al cambio? Cada vez que hay un cambio tecnológico, yo me pongo en contra o me pongo a favor o busco la forma de cómo adaptarme, aprender de ese cambio tecnológico. Y esa adaptación puede ser por factores que no, puede ser que no lo haga por factores económicos, por iniciativa donde estoy, puede ser que sea por factores culturales, sociales o del mismo gobierno, que por esas razones no lo doy, o por esas razones es que lo estoy haciendo. Posiblemente el Ministerio de Educación aporta para mi capacitación, para mis cursos mis certificados que pueda obtener para ir aprendiendo, pero viene mi deseo de querer aprender y si yo tengo ese deseo lo voy a obtener, pero si aunque me estén dando todas esas herramientas, si yo no lo deseo, pues yo me voy a ir quedando desfasado a través del tiempo. Nosotros como docentes, investigadores, profesionales, tenemos que ser conscientes de que lo que hoy aprendimos, mañana va a ser desfasado y posiblemente hasta olvidado.
innecesario posiblemente con el tiempo. Por eso es vital la adaptación de los cambios que se están dando día a día. Mi área de trabajo principalmente es la robótica y la inteligencia artificial. Yo imparto clases, desarrollo proyectos de robótica, de inteligencia artificial, capacito a profesionales en el área del uso de las nuevas tecnologías y algo que siempre les hago ver es, miren qué bonito laboratorio, miren qué bonita oficina, miren qué bonita tecnología, pero lo principal lo tienen ustedes. ¿Y qué es? El deseo, el motivo, el querer aprender algo nuevo. Si bien es cierto, posiblemente reciban algún tipo de bonificación por eso, como no, pero al final es una autopreparación para su formación del docente del mañana. A eso le agregamos la empatía y la forma de comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva nos referimos a que el docente puede expresarse, en que el estudiante se identifique con la forma de hablar, que el estudiante sienta una forma en que el docente le está dando a entender algo, en que el estudiante lo pueda comprender de una forma bastante práctica, no complicada, tal vez no con terminologías muy sofisticadas, pero no es porque el docente no se las pueda, sino porque el docente no considera adecuado para que el estudiante no lo pueda desenvolver, sino que gradualmente se le lleva ese camino al estudiante. En este caso les pregunto a ustedes, de estos 3 puntos, ¿cuál consideran ustedes que es el más vital para ustedes hoy? ¿Comunicación, empatía o capacidad de adaptación? ¿Cuál creen ustedes que es el principal para ustedes hoy? ¿Alguien? Comunicación. Comunicación, muy bien, pues alguien dice comunicación, ¿alguien más? Acuérdense que cada quien da su punto de vista en base a su experticia, su área, la formación. Aquí todas las opiniones son válidas. La compañera dice comunicación efectiva. Ese es su punto que es vital. ¿Alguien más? Yo creo que comunicación no están porque tienen que aprender, tienen que Estoy, ser. Sí, dígame. sí, sí, estoy de acuerdo con la comunicación efectiva, Ok, porque básicamente eso nos permite compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información. Y si es de una ok, manera pues, clara y precisa, pues creo que es mucho mejor. excelente. De hecho, los 2 comentarios son, digámoslo, lo ideal. Si yo pudiera darle una ponderación o un orden a estos 3 clasificadores, el primero es la comunicación. De nada me sirve a mí tener las mejores preparaciones, haber recibido un montón de capacitaciones, haber aprendido a utilizar tecnología de hardware, software y haber recibido cursos en línea presenciales, si no puedo expresarle al estudiante de una forma práctica, sencilla, que el estudiante la pueda comprender lo que yo ya aprendí y podérselo expresar a él. La efectividad de la comunicación es vital. El segundo quizás posiblemente pueda ser la empatía, porque también influye la forma. Yo puedo ser muy bueno para explicarlo, pero también influye cómo lo explico. Yo puedo darte el contenido de una forma bien estructurada, ordenada y segmentada en base a tu experticia y tu necesidad, pero también va en cómo lo hago. Si yo hago que el estudiante se siente intimidado por mi presencia, por mi forma de hablar, entonces el estudiante, por muy ordenado que yo sea para explicarlo, mi estudiante no lo va a asimilar como se debe. Entonces, es importante la comunicación y esa es la prioridad de todo. Para eso es el conocerme a mí mismo y conocer cómo yo soy para explicar. A veces yo cuando voy a conferencias, congresos, me gusta ver los videos y decir en qué fallé. Si tartamudeé, si dudé, si cuando alguien me preguntó algo no lo hice como debía de ser. A veces me quedo con eso de dije lo que tenía que decir y no lo dije o lo dije pero no lo supe decir, que es diferente. Entonces, o no lo dije o lo dije pero no lo dije como lo tenía que decir. Entonces, esa es la comunicación efectiva. Con ustedes, yo trato en este momento 2 puntos fundamentales. El que ustedes colaboren con su opinión y el que ustedes puedan escuchar mi opinión, pero no significa que mi opinión sea 100%
la idónea para ustedes. Simplemente va a ser una posible guía o camino, o posiblemente ustedes ya lo que yo estoy hablando, ustedes ya lo conocen y dicen, ah, todo eso ya lo sé. Y eso es excelente porque simplemente estamos retroalimentando lo que ya sabemos y luego le damos un valor agregado, que es la capacitación de la adaptación a los nuevos cambios. En base a eso, analicemos los siguientes paradigmas. 3 puntos a tratar. ¿Qué es la comunicación efectiva en visto para los estudiantes, los padres de familia y los colegas de trabajo? ¿Qué es la empatía tanto para las 3 categorías? ¿Y qué es la capacidad de adaptación del pensamiento? Perdón, la capacidad de adaptación es pensado solamente para el docente o va inmerso a algo más, que eso es parte fundamental de conocernos a nosotros mismos. La comunicación efectiva tiene que ser solamente con estudiantes o tiene que ser con los padres de familia o tiene que ser también con los colegas de trabajo, que es la empatía en sí, que se tiene que ir en base con los estudiantes, los padres de familia y los compañeros de trabajo. ¿Y qué entendemos nosotros por la capacidad de adaptar, de la adaptación? ¿Es solamente pensado para el docente o también tiene que ir ideado para el padre de familia y los estudiantes? ¿Alguien quiere darme el punto de vista del número 1? ¿La comunicación efectiva tiene que ser solo con los estudiantes o tiene que ir inmerso a algo más? ¿Alguien? Yo creo que la comunicación efectiva es con toda la comunidad educativa, que es incluyendo a los estudiantes, los padres de familia y nuestros compañeros de trabajo. No puede ser solo en uno de estos personajes, tiene que ser todo, pues de lo contrario no sería comunicación efectiva y asertiva. Muy Porque con bien. todos con toda la comunidad, pues porque todos formamos parte de la comunidad y no puedo decir que yo solamente me comunico con mis estudiantes y pues con mis demás compañeros de centro de trabajo los ignoro o que yo me centre en mis clases, en lo que me están pidiendo y haga a un lado los padres de familia. Como que de alguna manera tenemos que equilibrar a todas estas personas, pues para que se dé la educación de mejor calidad. Muy bien, muy buen aporte. De hecho, la comunicación efectiva comprende, como dijo la compañera, todo. ¿Por qué es importante esto? Si nos vamos a un punto de vista de materia, yo estoy dándole una materia a un grupo de estudiantes. Después esos estudiantes se van con otro docente a otra materia. Entonces, el docente tiene, digamos, sabe que hay otro docente que está con el mismo grupo de estudiantes en otro bloque de clase y los estudiantes están pasando de docente en docente y los estudiantes perciben cuando el docente no se comunica con el otro docente. Cuando hay una división o un muro entre los compañeros de trabajo, eso es visual para el estudiante. ¿Cómo lo identifican rápidamente los estudiantes? En las evaluaciones, en la forma de impartir la clase, en las actividades, que a veces el fulanito me dejó la actividad tal y el otro me la dejó el mismo día y por qué me dejaron la misma actividad o la misma evaluaciones el mismo día y se da esa discrepancia. Con los padres de familia es muy complicado, pero también es fundamental. ¿Por qué es complicado? Porque los padres de familia solo queremos escuchar las cosas bonitas y quisiéramos escuchar que nuestros hijos son excelentes en todo. Ese es el ideal del padre de familia, pero también somos conscientes de que nuestros hijos son humanos y pueden cometer errores. Y es mejor decírselos, mire, fíjese que fulanito se portó mal, fíjese de que no quiere participar o no viene a la clase. Y el docente y el padre de familia dice, no, si mi hijo todos los días se dio un caso en la universidad donde yo laboraba en el 2020, el año pasado, se dio un caso, pero hace unos años atrás, de que había una estudiante, una joven, estaba en el área de salud, entonces de familia cómoda, y los padres le iban a dejar a la universidad todos los días. Entonces la señorita llegaba, se bajaba del vehículo de los padres de familia, entraba a la universidad, y un carnet para ingresar, que por medio de una máquina escaneaba el código, identificaba a la persona e ingresaba. Había un registro del estudiante cuando ingresaba y al mismo tiempo había un registro cuando salía. Ella se tardaba en entrar y salir a la institución aproximadamente 5 minutos. ¿Por qué?
porque el estudiante después se iba con otra persona. Entonces se dio ese problema. Llegaron los padres de familia, y esto porque yo lo vi. Llegaron los padres de familia a la institución a reclamar por qué su hija había dejado la materia y por qué le habían puesto malas notas. Viene el padre de familia, va a la dirección y le pregunta a la dirección, mire, ¿por qué mi hija dejó esta materia? Buscan al docente, como siempre, y el docente le dice, no, es que yo ni conozco a su estudiante, no sé quién es. Yo preguntaba por ella y ella, pues nadie la conoce. O dicen algunos que entra una materia y otras no dentro. Entonces, ¿qué pasa si el padre de familia se entera con tiempo que el estudiante no llega al salón de clase? Y se hubiera evitado ese problema, porque el padre de familia llegó el padre de esta muchacha furioso, enojado, reclamando, exigiendo que se le pusieran las notas. Y cuando vino se le demostró por medio de cámara un día anterior el recorrido del estudiante. Entró a tal lugar y salía por otro. Ahí es donde viene el ejemplo de una comunicación efectiva. El notificar, en este caso, dependiendo del grado académico que estemos, porque cuando hablamos de universidades, se tiende a pensar que el estudiante ya es un ente independiente, aunque realmente siempre depende de sus padres, pero cuando son grados menores, con más razón, se tiene que notificar a los padres de algún tipo de anomalía que se pueda observar. Y con los estudiantes, pues obviamente porque hay que tener cuidado en la forma de comunicarnos con los estudiantes y la forma en que ellos pueden entender lo que nosotros decimos. A veces el estudiante puede malinterpretar nuestras buenas intenciones y a veces el estudiante puede asumir cosas que no son de las que nosotros queremos asegurar. Entonces también en la comunicación efectiva va colectiva y no colectiva. Cuando es colectiva es cuando estamos hablando principalmente con los estudiantes. Los estudiantes se tiene que tener una comunicación bastante fluida, clara y versátil, en que el estudiante pueda percibir lo que se está diciendo, pero al mismo tiempo se le tiene que decir en el salón de clase. Cuando un docente habla con un estudiante fuera del salón de clase, en algunas ocasiones, no siempre, se puede prestar hasta malas interpretaciones, ya sea por el docente o por el estudiante. Entonces eso también hay que tenerlo bastante en cuenta y es bastante emblemático la palabra de una comunicación efectiva visto en estos tres pilares fundamentales. Que obviamente no se mencionan los cargos superiores, dirección, entre otros que pueden darse. La empatía viene inmerso a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Alguien me puede decir qué es la empatía visto desde estos tres puntos de vista? ¿Sería lo mismo? ¿Sería diferente? ¿Cómo visualizamos nosotros la empatía? ¿Alguien? Es cuando te pones en el zapato del otro, cuando identificas como el sentimiento o la forma de pensar del otro. Muy bien. Nosotros como docentes es vital Esto me gusta. con... Tener una ¿Hola? buena... Ah, perdón. Sí, estoy Ah, de acuerdo con la maestra, pero también la empatía pues puede ser tener una buena predisposición para aceptar pues, las diferencias que hay con los demás. muy bien, me parece muy bien. ¿Alguien más? Y creo que esa es más difícil de lograr que la comunicación, porque, o sea, sí conozco su situación, bueno, que aparte es difícil conocer la situación que está Ujú. atravesando cada estudiante, cada padre de familia, cada uno de nuestros colegas. Y a veces por nuestros puntos de vista, pues diríamos, ay, pues tu situación o lo que te está pasando, o sea, no es para esto, a lo mejor estás exagerando o algo. Entonces, creo que la empatía sí deberíamos tenerla, pero es más difícil de lograr. Ok, muy bien. La empatía es un punto, quizás podríamos decir nosotros, como dijo la compañera en su momento, ponerse en los zapatos del otro. Pero cuando nosotros nos ponemos en el zapato del estudiante, es como regresar nosotros a ser estudiantes. Cuando nosotros regresamos a ser estudiantes, recordamos nuestra época de estudiante. Y ahí hay que tener bastante cuidado porque la época del estudiante actual es muy diferente a la época del estudiante de nosotros. Yo lo veo de una forma, aunque lo diré sin ánimo de ofender a nadie. Nosotros cuando estábamos, o yo por ejemplo, cuando estaba de 8 años,
Yo me consideraba, si compara a un niño de 8 años actualmente, yo vería que yo me consideraría un niño muy ignorante o inocente, como ustedes lo quieran ver, porque el niño de 8 años actual es alguien que ya conoce muchas cosas de la vida, y yo me quedo hasta sorprendido de veces de cómo la información, la comunicación, las redes, el internet, los celulares, la televisión, los cables de paga han ayudado a que los estudiantes o los niños de ahora tengan más conocimiento de muchas cosas que nosotros cuando estábamos pequeños. Entonces ahí yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera cuando dice que es un poco más complicado, principalmente diría yo con el caso del estudiante. Hay que tener cuidado en esa brecha de confundirnos entre nosotros y nuestro entorno anterior o nuestra vida pasada con la vida del estudiante actual. Es muy diferente las herramientas, el acceso, la comunicación, la información que teníamos nosotros a todo eso como lo tiene el estudiante ahora. Un ejemplo bien claro, ahora ya no existen prácticamente bibliotecas. Si existen bibliotecas, prácticamente son bibliotecas digitales. Pero antes yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, ir a una biblioteca implicaba pedir permiso al padre de familia, ir a la biblioteca del pueblo donde yo vivía, tener un carnet para poder prestar un libro. A veces ese libro solo existían 2 copias y ya todos los dejaban la misma tarea y si habían estudiantes de diferentes institutos, colegios, se nos complicaba ir a pedir ese mismo libro para obtener esa información. Actualmente el estudiante solo escribe en Google la información que se requiere y listo. Y no hablemos de la tecnología como ChatGPT, entre otros, que le facilita aún más la información al estudiante. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, principalmente con el estudiante, porque el estudiante puede malinterpretar el querer ayudar con el que cree el estudiante que usted le va a hacer su trabajo, o sea, el aprender del estudiante. En el caso de las padres de familia también es un poco complicado porque nosotros jugamos doble rol. Somos docentes y somos padres en algún momento. Y en algún momento podemos identificarnos con una anomalía, algún contratiempo, algún problema, visto desde el lado del padre de familia o visto desde el lado del docente. Y ahí tenemos que saber ser bastante éticos, imparciales y no dejarnos guiar por sentimientos o recuerdos del ayer con cosas de hoy. En el caso de los compañeros de trabajo, creo que es la parte más fácil hasta cierto punto. Porque se supone, y aquí vamos a hablar del suponer, de que entre compañeros de trabajo todos ya somos preparados, somos conscientes del entorno, entendemos más la vida, comprendemos las cosas desde diferentes puntos de vista, pero obviamente también hay factores que nosotros desconocemos de nuestros propios compañeros. Hay casos de de personas que pueden estar trabajando hasta más de 10 años y desconocen qué son de ellos fuera del área de trabajo. Como les comento yo en mi caso personal, en mi área de trabajo yo me tengo un perfil un poco más serio, fuera de mi trabajo soy un poco más suelto, ando con mi hijo, salgo con mi familia, me divierto y saludo a medio mundo si es posible, pero en mi ámbito de trabajo trato de mantener un cierto grado de distancia, principalmente con estudiantes, aunque siempre trato de que el estudiante sienta que van a sentir el apoyo de mi parte en el área de educación, en el área del aprendizaje y si tienen algún tipo de problema en el que a mí me corresponda poder ayudar. El punto número 3, la capacidad de adaptación es pensado solamente para el docente. ¿Qué creen ustedes? ¿La capacidad de adaptación es solo para los docentes o tenemos que verlo desde otros puntos de vista? Por ejemplo, la sociedad está claro que cambia día a día. La sociedad no es la misma de hace 10 años. La sociedad cada año prácticamente está cambiando de una forma en que para muchos deja de ser sociedad y para otros es una sociedad evolucionando y que va mejorando la forma en cómo vemos y cómo vivimos los seres humanos. Entonces, la sociedad es un ejemplo bien claro de cómo la adaptación cambia. Pero ¿será entonces que solo es la adaptación para el docente visto en el punto de vista de la educación? ¿O
esta adaptación también tiene que llevar de la mano a los padres de familia, otros docentes, los estudiantes y entidades que estén inmersas directa o indirectamente en la formación del docente y la formación del estudiante. Un ejemplo claro es que el padre de familia, si el padre de familia no le gusta que su hijo aprenda, por decir algo, tecnología, se han dado casos. O que el padre de familia no quiere que su hija estudie enfermería, se han dado casos. Pero a la muchacha le gusta enfermería, a la muchacha le gusta ingeniería, o al muchacho quiere ser enfermero, se han dado casos en que eso impide eso. Entonces, la adaptación no solamente tiene que estar pensado para el docente, sino que también es una etapa evolutiva de la sociedad. Y algunas veces la vamos a ver como positiva y otras veces la vamos a ver negativa. Incluso entre nosotros mismos podemos poner un ejemplo y para algunos va a ser positivo y para otros va a ser negativo. Un ejemplo bien claro, para 1980 se establecía en El Salvador, por ejemplo, que en los institutos todos los docentes tenían que andar con saco y con corbata. Hablamos de que tenían que andar con vestimenta formal. Actualmente, los docentes llegan con camisas tipo polo, sport, pero que obviamente identificados de la institución donde vienen o donde están laborando, y ya no se les exige o no se les pide que usen una vestimenta formal. ¿Por qué se da esos casos? Bueno, es una adaptación, posiblemente un cambio, que para algunos podría ser bueno y para otros posiblemente sea malo. Para algunos puede ser bueno porque a lo mejor se sienten más cómodos andar con vestimenta más suelta, digámoslo así, pero que siempre se vea de una forma adecuada, pero para otros puede verse malo porque están acostumbrados a una vestimenta más formal. Un ejemplo claro, las generaciones. Una persona que tenga alrededor de los 70 años actualmente vivió con ese formato de vida en el cual era digamos, indispensable que tenía que andar con un vestimenta formal todo el tiempo. Si no, vean las series, vean documentales, vean películas basadas en la vida de profesionales de 1980 y notarán ustedes que todos ellos tenían que andar con traje, con corbata, con saco. Es un ejemplo bien claro, la vestimenta, cómo se adaptó y se ha ido cambiando y en algunos casos ha ido mejorando. Pero el caso más fundamental para la adaptación es la familia. El docente puede querer lo mejor para el estudiante. La sociedad puede querer lo mejor para el estudiante. El estudiante puede querer lo mejor para él mismo. Pero se da el problema de que si la familia no comprende, no visualiza esa adaptación, ese cambio que se está dando, va a ser un poco complicado. Un ejemplo u otro ejemplo que puedo hablar es que acá en El Salvador son pocas las personas, las mujeres que estudian ingeniería en sistemas o temas enfocados a la tecnología. Y la razón es porque el cambio cultural ha sido lento en El Salvador, en el que pasar del estereotipo de que las mujeres solamente tienen que estar en la casa como amas de casa y no entes pensantes que pueden crear, desarrollar e innovar, y no las ven de esa forma, ha sido una etapa bastante crucial, difícil, en que la mujer pasa de ser ama de casa a una profesional en las diferentes áreas de la ciencia, principalmente en las ciencias tecnológicas. Y eso generalmente se ha dado en todos los países de Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? Porque Latinoamérica tenía una cultura en la que se le decía que prácticamente la mujer tenía que estar en la casa y era el esposo o la pareja el que tenía que trabajar y ella se tenía que quedar en el hogar con los hijos. Eso es un ejemplo bien claro. Ahora, no me tilden de que estoy diciendo que esté bien o esté mal, porque eso también influye a muchos otros factores. Posiblemente en un hogar, el padre de familia quería que su esposa trabajara, pero su esposa decidió no trabajar porque quería que cuidara a sus hijos o por algún tipo de otro tipo de problema que se pudo dar. Entonces son entidades que la capacidad de adaptación va a variar y nosotros como docentes tenemos que ser conscientes que algunas cosas nos van a parecer y otras cosas no nos van a parecer y generalmente nosotros tenemos que tratar de ser neutrales en muchas cosas que son fuera del salón de clase. Algunas cosas nos van a parecer, otras cosas no, pero tenemos que ser, digamos, entes que sepamos controlar la empatía
sepamos controlar la emoción y sepamos ser entes que debemos de regirnos por lo que consideramos como ideal del aprendizaje del estudiante. Entonces, las competencias pedagógicas, quizás esto lo voy a mostrar por tiempo, porque si no, no vamos a terminar. ¿Qué son las competencias pedagógicas? Las habilidades relacionadas con la planificación, que esto ya es prácticamente el tema de este seminario. Las habilidades relacionadas a planificar, ejecutar y evaluar la enseñanza. Esto va a variar dependiendo a cómo usted implementa su forma de aprender, de enseñar. Pero eso influye cómo usted aprendió y cómo sigue aprendiendo. Si ustedes se percatan, todo lo anterior ha sido conocerme a mí y conocer al entorno. Una vez que yo tengo claro, bueno, más o menos claro cómo es el entorno y más o menos tengo claro cómo soy yo, porque según estudios, nosotros no nos somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Y como somos gentes que cambiamos drásticamente de la noche a la mañana, nuestro modo de pensar va a ir evolucionando gradualmente. Entonces, las habilidades relacionadas a la planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza son las competencias pedagógicas que van inmersas en el día a día del docente. Nosotros tenemos que armar una planificación que cubra el tiempo establecido con actividades que el estudiante las pueda desarrollar, que el estudiante las pueda ejecutar y que fueran evaluadas, ya sea individual o grupal, dependiendo del tiempo y la actividad que se puede desarrollar entre él o los estudiantes. Me podrán decir ustedes entonces eso yo ya lo hago. Claro que todos lo hacemos, pero vamos a seguir tratando de todo el tiempo mejorándolo. Conocí un caso de un compañero de trabajo hace mucho tiempo que lamentablemente él tenía le daban una materia porque él era muy bueno en esa materia, pero era matemática, de hecho. Entonces él daba matemática 1, matemática 2 y matemática 3 a universitarios. Pero pasaron los años, como 15 años, según porque cuando yo lo conocía tenía tiempo dando clases él, y él siempre hacía exactamente lo mismo, se basaba en los mismos libros, se basaba en los mismos ejemplos, entonces el estudiante pasaba la información, digámoslo así, al estudiante de la nueva generación, le dice, mira, hasta aquí están los resueltos los problemas, él se basa en este libro, el docente aparecía como un buen docente porque enseñaba muy bien y armaba una buena planificación, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que el docente simplemente le cambiaba el nombre, perdón, la fecha de su planificación. 2000, por decir algo, 2020, 2021, después 2022, después 2023, ahora 2024, y seguía siendo la misma planificación. Siendo matemática, podrían decir ustedes, pero la matemática no cambia a través del tiempo. La matemática tal vez no. La forma de cómo impartirla, relacionarla con el día de hoy, es muy diferente a cómo se hizo hace 15 años. Peor aún, basándonos en libros que posiblemente en su momento fueron muy buenos, pero que actualmente existen otras herramientas pedagógicas que nos podrían ayudar a que el estudiante lo visualice de una forma mejor. ¿Qué herramientas pedagógicas podrían ser? Herramientas en línea, programas que nos ayuden a la matemática, la electrónica, el diseño, la animación o otro tipo de área en la que nosotros estemos implementando historias sociales, ciencias naturales, biología, entre otros, pero que en su momento ese libro no lo comprendía porque no existía, pero que ahora existen otras herramientas que nos permiten a nosotros orientar al estudiante a que aprenda de esa forma y el estudiante lo ve, lo percibe. Mira, en la institución, el colegio, en la escuela tal, la matemática me la enseñan de otra forma. Cuando yo comencé a dar clases en esa universidad, yo tuve problemas con él. Yo tuve problemas porque cuando yo comencé a dar matemática, mi experiencia, mi graduación de licenciatura, yo soy graduado de licenciatura en estadística y computación, saqué doble titulación de las pocas que hubo en El Salvador. Yo puedo hablarte de estadística, matemática, te puedo hablar de algoritmos, de programación. Obviamente después yo seguí aprendiendo. Pero lo que les quiero comentar con esto es que cuando yo comencé a dar clases, yo quise dar las clases como yo quisiera haberlas visto yo. Entonces yo les explicaba a los estudiantes con software gratuitos que no querían ninguna licencia. Mira, base de datos, que era matemática 2, ellos llevaban base de datos y en ese mismo año miraban matemática 2. Y yo les decía, mira, matrices es
una tabla de Excel, pero también la puedes ver como una base de datos de bidimensional y se quedaba el estudiante. Y eso lo podemos implementar, claro, por medio de programación, tú puedes adaptarlo, modificarlo y moldearlo para obtener un resultado. Esa era una forma diferente y adaptarse a la planificación. ¿Por qué les comento y les cuento esta historia? El docente al final, ahí es donde viene el tema anterior de la empatía y que saber, pues, saber explicarse y llevarse bien con los compañeros, porque el docente me miraba feo y me decían, mira, fulanito, no va a decir nombre porque no viene, no es el caso ya, obviamente. Mira, me decía un compañero, fulanito anda enojado contigo. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes se quieren pasar para tu salón de clase, pero mi salón de clase hay unas reglas establecidas que solo pueden haber 35 estudiantes por materia, entonces yo ya tenía 38, ya me estaba pasando, y todos querían pasar para el salón. ¿Y por qué? Mira, ¿qué es lo que haces tú para que los estudiantes quieran estar en tu materia? Habían estudiantes que habían llevado la materia con él hasta 4 veces. Lo que hacían es que como no la entendían, mejor había una opción en ese tiempo en que usted podía retirar la materia y comenzarla nuevamente el siguiente año, para que no le pareciera como que la había dejado por 3 veces, porque el problema está que si usted dejaba la materia por 3 veces en la universidad en El Salvador, le tocaba, había un plan de acción, no me recuerdo cómo se decía, que incluso le había una orientación para ver si el estudiante no era adecuado para esa carrera. Entonces hubo muchos estudiantes que tenían ese problema con el compañero docente. ¿Pero por qué era? Yo me puse a investigar, y una vez me fui, acerqué al salón de clase de él, estuve viendo le pedí permiso para ingresar, no me quiso dejar ingresar, y quizás lo vio mal, pero yo quería ver qué es lo que él hacía. Mi intención nunca fue evaluarlo, ni criticarlo, ni juzgarlo. Mi intención era ver por qué el estudiante no quería estar en su salón. Entonces, la forma que él impartía la clase era una clase de 1980 o antes todavía, en el que él andaba con su metro y cómo está la respuesta y cómo es esta respuesta de una forma intimidante. Más cuando es una universidad, el estudiante ahora con tanta tecnología, un celular, una foto, se divulga, se hace problema a la institución, se hace problema al docente, se hace problema los demás estudiantes, se hace un gran problema, todo por no tener las experticias y la adaptación a planes de estudio y deseo de mejoración del docente para sus estudiantes. Al final, él terminó pasándose a otra materia, otra área, y yo decidí no tocar temas que él estuviera por no tener problemas, pero eso es parte de lo que es las competencias pedagógicas. No sé si los estoy aburriendo con esto, pero es algo que a mí me gusta contarlo porque es la importancia de saber conocer esto que estamos hablando hoy. ¿Qué son las competencias tecnológicas? Un poquito más complejo que lo anterior, pero tal vez al mismo tiempo más práctico. ¿Por qué más complejo? Porque aquí tenemos que ver el uso de herramientas y esto tenemos que tener en cuenta el deseo del docente de querer seguir aprendiendo, obviamente el deseo de la institución de querer ir fomentando, preparando a su personal en las nuevas herramientas y cosas que están dándose día a día, como lo que hablamos de Tesla, lo que hemos hablado de robótica, lo que hablan de inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, que vamos a verlo más adelante, que en un momento determinado ustedes podrán decir, no, mejor usemos Copilot y que Copilot nos dé los problemas y que Copilot nos dé las soluciones y solamente se los entregamos a los estudiantes y que Copilot nos dé la respuesta. Y eso no es competencias pedagógicas, tampoco es competencias tecnológicas, ni tampoco es, bueno, de hecho mucho menos es competencias interpersonales, porque toda la tecnología va a tener puntos buenos y puntos malos, pero va a depender de la forma en que usted lo implemente y usted lo use. En este caso, competencias tecnológicas es el uso de las herramientas de una forma eficaz, en el cual esos recursos tecnológicos le sirvan al docente poder enseñar y que el estudiante pueda aprender de una forma diferente, que el estudiante se sienta menos alegre, entretenido, que le llame la atención lo que se está viendo, que posiblemente puede ser útil. Cuando yo estaba hablando de planos en 2 dimensiones, yo les decía a los jóvenes, ¿quién de ustedes ha jugado Mario Bros? Y todos decían, yo he jugado Mario Bros.
¿quiénes han jugado juegos de soldados, de pelea y todo eso? Yo les decía, mire, cuando ustedes han visto que el soldado va caminando y va a disparar y va a apuntar y dirían ustedes, pero ese ejemplo de violencia, no, porque eso es algo que ya está establecido y nosotros tenemos que saber visualizarlo y tratarle de darle el lado positivo a esto para que el estudiante visualice lo que nosotros queremos decir. Y le decía yo a ellos, miren, está un plano cartesiano. Cuando usted está apuntando, ven una crucita, ese es el plano cartesiano, son puntos segmentados en el plano. Cuando ustedes quieren tomarse una foto, les decía, ¿cómo hacen para tomarse una foto? ¿Verdad que cuando hacen surfing buscan un ángulo para tomarse una foto? Eso es diseño, animación, planificación, ángulos de iluminación, entre otros. Y yo les explicaba esa idea para que cuando ellos implementaran diseño, animación o videojuegos, lo pudieran comprender de una forma diferente. Eso es el uso de las herramientas, recursos tecnológicos para que el estudiante lo pueda comprender y lo pueda desarrollar. Pero obviamente tengo que conocerlo yo primero. ¿Qué son las herramientas interpersonales? Son habilidades para interactuar de una manera efectiva, como habíamos dicho, o mejor dicho, dijeron ustedes mismos, con estudiantes, colegas y con toda, y de hecho la palabra que dijo la compañera hace un momento, la comunidad educativa. Mire, yo no lo dije, lo dijo la compañera, así que la felicito porque eso es en base a planes pedagógicos que ya están previamente establecidos, estandarizados a nivel, bueno, podría decir latinoamericano, no puedo garantizarlo fuera de Latinoamérica porque solo reviso materiales de contexto latinoamericano. Entonces, enhorabuena. De todo esto que está acá, lo más principal, ¿cuál sería nuevamente? ¿La pedagogía, la tecnología o las interpersonales? ¿Cuál creen ustedes que es el más importante ahorita? Yo me iría por pedagogía. Muy bien, ¿alguien más? Podría ser. Veamos a alguien más que tenga una opinión igual o diferente. Mm, ¿Cómo? Considero que una de las principales sería las interpersonales, porque sí necesitamos primero generar una comunicación efectiva, principalmente con nuestros compañeros docentes, después con nuestros alumnos y claro, en algunas situaciones con los padres de familia. Ok, muy bien. Tenemos otro punto diferente. ¿Alguien más que valide ya sea el comentario de la compañera o el compañero o tenga otro punto de vista diferente? Porque aquí todos los comentarios que se están haciendo, vuelvo y repito, nos van a servir a nosotros mismos para nuestro propio conocimiento gracias a los conocimientos y experiencias de ustedes. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Como dijo la compañera, si hablamos de construir un plan de acción, pedagogía, como dijo el compañero, yo tengo que conocer el entorno, conocer cómo está la comunidad, los compañeros, tengo que tener un conocimiento de las materias posiblemente. Ambos puntos son válidos. Quizás el punto que estaba como ambiguo entre los tres, quizás es la tecnología, porque de hecho yo no puedo hablar de tecnología si no tengo pedagogía. No puedo hablar de tecnología, bueno, estaría quizás un poco en discusión, tecnología interpersonales, o quizás no, dependiendo cómo lo quieran ver. Entonces, ahí depende cómo ustedes lo visualicen mejor. Que están íntimamente relacionados los tres, eso es indiscutible. La prioridad va a variar. Algunos le van a dar prioridad a la pedagogía o otros más a las personales. Y ambas son válidas. Quizás la que está como un punto intermedio entre las dos es la tecnología como tal. Me parece muy bien los comentarios de los compañeros. Aquí tengo un pequeño video, pero con el grupo anterior no lo pudieron escuchar. Si dado el caso no lo pueden escuchar, les voy a pedir de que aquí aparece el subtítulo. Si no lo alcanzan a leer a la primera, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Es relativamente corto y es con respecto a las competencias tecnológicas, ya que tenemos que hablar nuestro plan de acción y si vamos a hablar de tecnología, tenemos que conocer diferentes puntos de vista, como lo que estamos haciendo ahorita, y me gustaría que veamos este pequeño video. Les voy a dar, y si no lo escuchan, me comentan, por favor. Bueno,
Si no lo escuchan, lo leen y después me dicen si no lo lograron escuchar. Vamos a ver. Uy, me fui, perdón. Perdón, no se escucha el video. Bien. Te ha salido el maestro, ¿verdad? Sí, yo creo que se le fue el internet. Ah, ok. Tampoco está el doctor. No, tampoco. Y es que desde que puso el video dijo que a lo mejor nos iba a escuchar, pero tenía subtítulos y los subtítulos estaban muy lentos. Yo creo que ya desde ahí le empezó a fallar el internet. Así es. Bueno, pues vamos a esperar un rato. Hola, hola, hola. Hola, aquí estamos. Van a disculpar ahí que no sé qué pasó. Cuando quise ver que me dijo el compañero que no se escuchaba, de repente me quedé fuera. No sé si yo me le di cancelar sin querer o se me fue la red, no sé. Me van a disculpar ahí. Ok. Voy a, creo, creo que es mi red. Es que acá en El Salvador tenemos un clima bien bonito. Por ratito está bien nublado y por ratito no. Voy a desactivar mi cámara para ver si es la red. Solo me voy a quedar con el micrófono. Ahí van a ver a un sobrino mío. Acá. Listo. Me decían de que este video al final no lo escucharon.
No sé si lo lograron escuchar o solo o lograron leer lo que decían. No sé si hubo problemas ahí. Si no, les comento qué es lo que parecía y les paso el video posteriormente, no hay ningún problema. Es que los subtítulos del video estaban muy lentos, como que desde ahí fue cuando le empezó a fallar el internet. Ah, ok. Pero no se escuchaba tampoco. No, Ah, ok. Entonces sí, posiblemente la red ya me estaba dando problema y como cuando comparto pantalla no logro percibir eso. Bueno, les voy a comentar entonces el video, pero igual se lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver posteriormente. El señor que está allí hace un comentario de una investigación que se hizo en una universidad de Massachusetts, en el cual se hizo una prueba con tres grupos. A un grupo, bueno, a los tres se les pidió exactamente lo mismo, que programaran en un lenguaje que ya es obsoleto, que los jóvenes no lo iban a conocer. Pero se les decía que a un grupo, de los tres grupos, se les decía, mira, tú vas a utilizar ChatGPT si tú quieres para solventar este problema. Ok, a otro grupo se le dio otra herramienta que es Wall 3, que es una tipo de Copilot, y a otro se le dio que solamente utilizarán Google. Entonces, él hace una analogía en que los primeros que resolvieron el problema en poco tiempo fueron los que utilizaron ChatGPT, puesto que este algoritmo de inteligencia artificial está creado incluso para dar resultados de lenguaje, permítanme, pasando un vehículo, lenguajes de programación. Entonces, como tiene para crear lenguajes de programación, él automáticamente tú le haces la consulta y él automáticamente te da el resultado. Entonces los estudiantes obtuvieron los resultados que se les había pedido rápidamente. Los que utilizaron el segundo, que fue con Copilot, él no utiliza directamente para algoritmos de programación. Entonces lo que ellos hicieron fue consultar cómo se podía ir programando paso a paso. Lo lograron hacer, pero se tardaron un poco más, por eso que tardaron en segundo. Y el modo tradicional, entre comillas, lo que hacemos día a día hoy, que cuando queremos buscar información, vamos a Google, buscamos YouTube o buscamos otro medio de información, formal o informal, en el caso de nosotros tendría que ser formal, de cómo solventar este problema. Entonces los estudiantes tuvieron que ver algún tutorial, alguna guía, algún libro digital para obtener esos resultados y posteriormente hacerlo. Entonces ellos se tardaron mucho más. Entonces, después el docente les pide a los tres grupos que lo vuelvan a hacer, pero sin la tecnología. En otras palabras, sin las tecnologías que los ayudaron. Los de ChatGPT tenían que hacer ese mismo programa, pero sin ChatGPT. Los que utilizaron la segunda de Copilot, pues sin Copilot. Y los que lo hicieron sin Google, pues tenían que hacerlo sin Google. Obviamente, los que utilizaron ChatGPT, lo único que hicieron fue copiar y pegar, y por ende, como fueron los más rápidos, también a la hora de resolverlo, solo ellos no lo pudieron hacer. Los que utilizaron Copilot, como era de buscar, entender y comprender y leer, se tardaron un poquito más y ellos más o menos lo lograron hacer. Pero los que estuvieron con Google, como a ellos sí les tocó investigar, desarrollar, ver cómo se hacía, digámoslo así, ellos sí lo lograron hacer, a pesar de que fueron los que más se tardaron en la primera vuelta, en la segunda vuelta fueron los únicos que lo lograron hacer. Y entonces la reflexión que hace el señor es de que nosotros podemos utilizar inteligencia artificial como docentes o como estudiantes, o como cualquier ente de la sociedad. Lo malo es querer depender totalmente de la tecnología de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al depender de ella, nosotros ya no dejamos de ser analíticos, críticos y pasamos a ser personas que simplemente estamos asumiendo las cosas por defecto. Ese es el comentario de él. Y en base a eso decimos nosotros, ¿qué podemos decir de esta competencia tecnológica? Podemos sacar algún argumento bueno, algún argumento malo con respecto a esa prueba que se hizo de tres grupos de estudio, unos con super tecnología, unos con mediana tecnología y otros con tecnología ahora conocida como tradicional, que es el navegador de Google. ¿Qué podemos decir acerca de esas competencias tecnológicas vistas para los estudiantes? ¿Alguien que me quiera abonar de su criterio esa opinión? yo creo que para utilizar en este caso las tecnologías, la inteligencia artificial, tenemos que tener un fundamento, algo ya pues que nos respalde
para no caer precisamente en eso, en un copiar y pegar, porque yo le puedo poner en el chat GPT que me haga una planificación y me Como la dijo, va a hacer y le voy a poner los parámetros que la quiero para preescolar, que es mi nivel, que la quiero que atienda cierto campo, ok, que quiero que favorezca ciertas cosas. Pero si yo no sé hacer yo una planeación a mano, si vamos a llamarle así, donde yo identifique los contenidos, donde yo determine mis objetivos y mis actividades, pues a lo mejor el chat me va a arrojar una planeación muy bonita, pero si no la sé hacer, pues a lo mejor ya en la práctica ya no va a ser tan funcional, ya no va a atender las características de mis alumnos. Entonces yo considero que cuando utilizamos este tipo de tecnología, sí es muy buena y nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que tener el respaldo para saber qué sí sacar de ahí, qué no nos va a funcionar y cómo lo vamos a adaptar a nuestra situación. me parece excelente su comentario. ¿Cómo se llama? Disculpe. Miriam. Miriam, muchas gracias, Miriam. Me parece muy bueno su comentario y oportuno. ¿Alguien más quiere comentar acerca de eso? ¿Nadie más? Bueno, entonces lo que dijo la compañera a mí me parece excelente, porque al final la competencia tecnológica no es solamente utilizar lo que ya está y simplemente copiar y pegar, sino es saberle dar la utilidad, interpretarla y valorarla, hacer una validación de esa información, de ese proceso, de esa imagen, lo que estemos obteniendo, para ver si nos va a servir y si es posible mejorarlo e interpretarlo a nuestra propia forma. Cuando se le pide, por ejemplo, a ChatGPT un informe, un resumen de una investigación, que es lo que más utilizan ahora los estudiantes en las universidades, dicen, bueno, el ChatGPT, dame un resumen del libro tal, de historia, por decirles algo. Viene ChatGPT y le da un resumen que él entendió, como lo entendió ChatGPT posiblemente. Y llamemos entendió que es simplemente transformar palabras que están repetidas en su algoritmo y las segmenta en unas palabras más compactas, que ese es el resumen que él la viene armando. En realidad ChatGPT no comprende directamente, sino que lo que hace es reestructurar palabras, eliminando palabras o cosas que están repetidas varias veces o redundantes y las resume en una sola. Viene el estudiante y no lo analiza, no lo interpreta y posiblemente asume que lo que está ahí es correcto. Y eso generalmente lleva un margen de error. Vamos a decir nosotros que la inteligencia artificial de hoy, por eso se llama inteligencia artificial, porque trata de alguna forma de llegar a imitar el razonamiento, el análisis, la comprensión del ser humano. ¿Por qué nosotros debemos de pensar que lo que está dando ChatGPT o cualquiera de otras herramientas es mejor que lo que nosotros podemos hacer? Esa es la reflexión indirecta que nos está dando este señor en su video. Y lo que dijo la compañera es totalmente cierto. Nosotros tenemos que validar esa información. Posiblemente ChatGPT diga algo en base a información que está en la nube que posiblemente no sea cierta. Un ejemplo bien claro a veces qué es lo que sucede en las redes sociales. A veces cuando hay una información falsa, pero que es como el boom, se propaga por redes sociales, en cualquiera de las redes o en todas las redes. Entonces alguien pregunta a ChatGPT, mira, ¿qué pasó con fulanito? Y como él va a venir a buscar lo que encuentra más común, lo analiza, lo interpreta, y él da esa conclusión en base a esos algoritmos. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse que digamos que un famoso que ustedes, que todos podamos conocer. Vale, pongamos al Chavo del Ocho, porque es una entidad famosa latinoamericana o mundial. Tenemos al famoso personaje del Chavo del Ocho. La descripción del Chavo del Ocho era un niño de 8 años que en teoría vivía en un barril, aunque unos decían que tenía una casa que por eso se llamaba o el número 8. Entonces viene usted y le pregunta, viene alguien y dice que el Chavo del Ocho lo vieron, pónganse haciendo algo indebido y se propaga por redes sociales. Y como es algo que se propagó en redes sociales, después viene la compañera y le pregunta a ChatGPT, ChatGPT, por favor, dame un resumen de la vida del Chavo del Ocho. Viene ChatGPT, por decirles algo, y él se basa en algoritmos de búsqueda. Si vas a Gemini, él se basa en Google. Si vas a Copilot, él se basa en los buscadores de Bing de Microsoft. Entonces, eso se basan en los buscadores. Si yo me voy a Gemini, los resultados van a ser muy diferentes
a los que se puede obtener con los de Microsoft, o similares dependiendo la información que se esté filtrando. Cuando son comunicaciones falsas, es lo más común. Y resulta que dice que el Chavo del Ocho andaba haciendo cosas indebidas. Entonces viene el resumen y dice, el Chavo del Ocho es un niño que vive en tal lugar, que no tiene padres de familia, y al final dice, pero actualmente está haciendo cosas indebidas en el barrio y atacó, golpeó, qué sé yo, y agrega más cosas porque él interpreta que lo que están diciendo en redes sociales es cierto. Y vienen ustedes y dicen, bueno, hay que buscar esa información, validarla, interpretarla, porque ya ChatGPT, Gemini o Copilot o cualquier otro buscador, analizador o interpretador de palabras o inteligencia, entre comillas, artificial, está argumentando en su momento. Entonces, eso es la parte que se tiene que hacer en detalle. Y quizás para ti terminando el día de hoy con el comentario de lo que estaban haciendo o quieren hacer en España. Yo considero, pero ese es mi criterio muy personal, obviamente cada quien va a tener su criterio personal, que cuando dicen que les van a restringir a los estudiantes el uso de tecnología en momentos determinados, al final puede ser un problema quizás hasta peor. Yo considero de que debería de haber un tipo de cultura en el que se le enseña al estudiante, aunque eso va a largo plazo, obviamente, el uso en momentos adecuados de la tecnología y que la tecnología tiene que estar con nosotros inmersa por problemas que nosotros no podamos percibir. Por ejemplo, un terremoto, un accidente, necesitamos informar que pasó algo, que estamos en algún lugar, entre otros, y el celular lo dejamos porque se nos prohibió en ese momento. Entonces, eso también influye en muchos de los factores que tenemos que tomar en cuenta nosotros para las competencias tecnológicas del día a día. Y como hemos dicho hoy, hemos aprendido directa o indirectamente que en el plan pedagógico de nuestra carga académica, de nuestra materia, tenemos que conocernos a nosotros mismos, no verlos influenciados con las características de nuestro pasado y mezclarlas con las características del estudiante de hoy. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una comunicación eficaz, tenemos que tener en cuenta las herramientas que existen, no apartándonos de ellas, sino tratando de comprender y priorizar las que sean necesarias para nuestras áreas de estudio o de implementación en nuestro plan de trabajo. Aparte de eso, hemos dicho que la tecnología va a ser buena y mala dependiendo del uso que se le dé y la interpretación de la misma. Y aparte de eso, los buscadores o los algoritmos de inteligencia artificial son entes que actualmente siguen tratando de imitar y comprender, analizar el razonamiento humano, el cual conlleva muchos procesos que por el momento las máquinas se basan en valores de probabilidades, búsqueda y valores de obtención de resultados en un tiempo determinado. Para esto vamos a decir que las 5 principales prácticas que debe tener un docente es la claridad, ya lo hemos debatido, el debate en la clase indirectamente ya lo hicimos, la evaluación que es formativa y la evaluación del docente y la evaluación del estudiante y las estrategias metacognitivas que se deben de tener. Indirectamente todo eso lo hemos hablado este día. Bueno, ¿y qué es metacognitiva? Se podrán preguntar. ¿Alguien tiene el concepto o tiene la idea o sabe qué es las estrategias metacognitivas? ¿No? Son algo así como lo que sucede en nuestra mente, todo en el proceso que realizamos para aprender. Muy bien. ¿Alguien más? Me parece muy oportuno su comentario. ¿Alguien más? Bueno, las estrategias metacognitivas, con esto cerramos. Son las acciones de realizar el sujeto antes, durante y el después que tengan lugar, que tengan lugar los procesos del aprendizaje para optimizar el mismo aprendizaje. Como dijo la compañera, es algo que nosotros llevamos y lo llevamos haciendo paso a paso, antes, durante y después del proceso de aprendizaje,
para esto indirectamente, que ya lo hemos hablado hoy, es la autoplanificación, nosotros mismos, el automonitoreo, el autocontrol de nosotros mismos y la autoevaluación, lo que hemos hecho este día. Nos hemos evaluado nosotros mismos, hemos tratado de identificar posibles puntos en los que cuando nosotros hacemos nuestra planificación, puede verse inmerso nuestro punto de criterio que puede verse positivo o negativamente en la forma de implementarlo con los estudiantes de hoy o del mañana. Y esto va a ir evolucionando y cambiando y nosotros por ende tenemos que estar siguiendo esta autoevaluación y autocontrol en tiempo real para ser docentes del mañana hoy. Con esto me quedaría por ahora, porque de ahí viene la planificación y el diseño de clase, que eso lo veríamos en la próxima sesión, clase número 2. No sé si tienen algún comentario adicional de todo lo que hemos visto hoy, alguna duda acerca de lo que hemos visto, o todo les parece súper bien, o hay algo, aquí alguien escribió y yo no he visto, perdón. Ah, Salvador fue que nos puso, fue cuando creo que me falló el internet. Si no hay más que decir, pues espero que les haya gustado una primera sesión. Vamos a trabajar un poco más siempre sesiones así de análisis, de interpretación, de conocernos nosotros mismos y posteriormente cómo es la evaluación para el estudiante y la evaluación indirecta de nosotros. Y luego también vamos a ver en algún momento herramientas que nos van a ayudar a mejorar o estructurar nuestra forma de pensar y de desarrollar nuestras clases. Obviamente todo de forma gratuita que nos pueda servir para las clases del mañana. Si no hay más que decir, creo que nos quedaríamos por aquí por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un gusto por lo menos conocerlos virtualmente. Y pues primero Dios, nos volvemos a ver la próxima semana. Tenía entendido que eran más estudiantes. No sé si hubo problemas al ingresar. Voy a preguntarle después al maestro. Y pues gracias a todos por este día y primero Dios nos vemos la próxima semana. Gracias.